Trabajé a bordo del Marlín durante 5 temporadas, 5 inviernos miserables arrastrando redes en el Atlántico Norte, un lugar tan frío que destroza capas de equipo como si nada. No trabajas en un barco como el Marlín porque quieres, trabajas ahí porque no tienes a dónde ir. Éramos un grupo rudo, tipos con malos hábitos, mala suerte o ambas cosas, borrachos, deudores y vagabundos. El capitán dijo una vez que el Marlín no funcionaba con diésel, sino con desesperación, pero a ninguno de nosotros le importaba demasiado eso. Teníamos un trabajo y el capitán nos trataba muy bien. El barco en sí era una vieja bestia, oxidado por las costuras y gimiendo como un anciano artrítico con cada oleada. Por dentro era peor. Las paredes estaban manchadas de sal y grasa, y el aire olía a pescado podrido y a humos de diésel. Todo se sentía húmedo, como si el océano ya hubiera empezado a reclamarla. Habíamos llegado más al norte de lo habitual en ese viaje, persiguiendo rumores de un banco de peces denso que haría que el frío y la miseria valieran la pena. El capitán estaba inquieto en esta ocasión. Pasaba su tiempo fumando en su camarote y murmurando sobre las cartas. Algo en esta travesía se sentía extraño, pero lo ignoramos. Subiendo hacia allá afuera fueron las peores noches. En alta mar, la oscuridad cobra vida. El mar susurra y aúlla, y el frío parece rozarte, buscando grietas por las que colarse. A veces, si miras demasiado tiempo al agua oscura, empiezas a ver formas, cosas que se mueven demasiado rápido para ser peces. Siempre me decía que era solo agotamiento. Terminas diciéndote muchas cosas ahí afuera, pero todo esto fue antes de que la encontráramos. Al principio fue otra captura más. Los cabrestantes gritaban mientras las redes subían. La carga era más pesada de lo esperado. Los tipos ya estaban haciendo chistes sobre un gran pago. Entonces, Carlos se congeló. ¿Qué demonios es eso? Al principio no lo vi. Solo una masa retorcida de escamas de pescado y algas marinas. Pero entonces vi que se movió algo. Color pálido, demasiado liso y sin brillo. Piel humana. Era pequeña, no mayor de 8 años. Su cuerpo enredado en la red. Sus labios estaban cosidos con alambre de pesca oxidado y anzuelos de hierro. La carne estaba hinchada y en carne viva. No era el trabajo de un cirujano. Era crudo, violento y antiguo. Y aún así, estaba viva. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Su cabello se pegaba a su cara, enmarañado con algas marinas. Pero sus ojos eran lo peor, bien abiertos, mirando pero sin ver nada. La misma mirada que la montaña de peces que la presionaban. «Sáquenla», ladró el capitán por el intercomunicador, pero su voz se quebró, un sonido que nunca antes había escuchado de él. Carlos y Juan dudaron, luego alcanzaron la red, sus manos resbaladizas con baba de pescado. La pusieron suavemente en la cubierta como si pudiera romperse, pero ella no se movió. «¿Qué hacemos?». La voz de Juan temblaba. Miró al capitán, pero él solo estaba de pie en la timonera mirando a través del cristal. Carlos no esperó una respuesta. «No podemos dejarla así», dijo sacando su cuchillo. Quería detenerlo. Quería gritarle que se detuviera y pensara que lo que estaba pasando aquí no era posible. Pero en cambio, me quedé ahí y miré cómo empezaba a cortar el alambre. La niña no se inmutó, no hizo ningún sonido. Cuando se liberó la última pieza, sus labios se separaron. La sangre goteaba por su barbilla. Entonces abrió la boca. No fue un grito,
No fue una palabra, fue un zumbido, bajo y monótono, un ruido que parecía arrastrarse a tus oídos y asentarse dentro de tu cráneo. No era fuerte, pero llenaba el aire, vibrando en tus huesos y zumbando en tu pecho. Carlos retrocedió tambaleándose, tapándose los oídos. ¿Qué? Empezó a decir, pero no terminó. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia el borde de la cubierta. No entendía lo que estaba pasando. Ninguno de nosotros lo hizo, no hasta que Carlos se subió a la barandilla y saltó. Dios mío, no intenté salvarlo. Ninguno de nosotros lo hizo. El chapoteo robó el silencio. Entonces la niña se sentó, moviendo los labios. La nota se hizo más fuerte. Cruzó las piernas e inclinó la cabeza como si estuviera cantando una canción de cuna para su clase. La canción, quiero decir, no era solo una nota, era algo profundo, algo que se abría paso en tu cerebro y clavaba sus garras. Fue Will quien rompió el silencio, corriendo hacia el borde gritando. Corrió hacia la barandilla, inclinándose tanto que pensé que también se caería. Buscó por encima de la barandilla, escaneando las olas, pero no había nada, ni rastro de él, ni forcejeo, nada más que la interminable agitación del mar. La niña no se movió, simplemente se quedó sentada en la cubierta empapada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando algo en su oído. Sus labios se movían, pero esa canción no estaba solo en el aire, estaba en nosotros, haciendo oscilar nuestros dientes, zumbando detrás de nuestros ojos. Cállala. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador. Seguía en la timonera observando todo pero sin bajar. ¡Haz que se calle! Juan fue por ella. El gran y rudo Juan, que nunca se inmutaba ante nada, se acercó a la niña. Bueno, ya basta, rugió. La agarró por los hombros, sacudiéndola como si fuera una niña malcriada. Oye, cállate, para. Ella ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban en blanco, desenfocados, como si no estuviera realmente ahí. El sonido seguía llegando, cada vez más fuerte, más agudo. El agarre de Juan se aflojó y retrocedió tambaleándose, agarrándose la cabeza. Haz que pare, su voz quebrándose, y luego se dio la vuelta golpeándose la cabeza contra la pared de acero del camarote. Una vez, 2 veces, 3 veces. El crujido húmedo y nauseabundo de huesos y carne me dieron ganas de vomitar, pero no pude apartar la mirada. La sangre manchó la pared en rayas, pero Juan no se detuvo hasta que se desplomó en la cubierta. Su rostro irreconocible, su cabeza estaba destrozada. Ahí fue cuando el pánico real se apoderó de nosotros. Will corrió hacia la puerta de los camarotes de la tripulación, gritando algo incoherente. Daniel, el más joven de nosotros, simplemente se quedó ahí temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué está pasando? Seguía susurrando como una oración, como si alguien fuera a responderle. El zumbido pulsaba vibrando a través de la cubierta bajo mis pies. Me sentía atraído hacia el borde. Mis piernas me llevaban más cerca, sin querer. No sé cómo me mantuve en pie. Tal vez fue el shock o tal vez alguna parte de mí ya estaba separada. Ya se estaba rindiendo. No lo sé. Todo lo que sé es que el sonido estaba haciéndose más y más fuerte a cada instante. Miré por encima de la barandilla y ahí fue cuando los vi. Al principio pensé que eran escombros, trozos de redes y desperdicios flotando en las olas. Pero luego vi sus caras, cabezas de niños pálidos, hinchados,
y ojos abiertos y vidriosos, docenas de ellos flotando justo debajo de la superficie, sus bocas moviéndose al ritmo de la canción de las niñas, abriéndose y cerrándose, superponiendo lentamente sus voces en perfecta sincronización como un coro entero. Mis piernas finalmente cedieron. Me desplomé en la cubierta arañando el acero debajo de mí para evitar deslizarme hacia adelante, para evitar caer al agua con ellos. «No escuchen a los niños», grité, aunque mi voz apenas lo escuchaba yo. Will volvió corriendo sujetándose de la cabeza, agarró un cuchillo del puesto de trabajo y se lo clavó en la garganta. La sangre salpicó en un arco caliente y pegajoso, y se desplomó junto al cuerpo de Juan, convulsionándose mientras la vida se le escapaba. La niña finalmente se levantó. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, casi convulsivos. Sus labios se separaron más y el sonido cambió, convirtiéndose en algo más eufórico. Dolía oírlo, pero era hermoso. Daniel fue el siguiente. Simplemente pasó junto a mí, en silencio, con lágrimas todavía corriendo por su rostro. Se deslizó sobre la sangre de Will, dejando una larga mancha de una huella roja de bota. Siguió caminando hasta que se subió a la barandilla y se tiró. Sin dudarlo, sin luchar, simplemente se fue. Daniel no hizo ningún sonido, pero el océano estaba rugiendo. No me acuerdo haber decidido moverme, pero me encontré corriendo hacia el camarote. Sabía que necesitaba encontrar algo para taparme los oídos. Los pasillos del barco se sentían más estrechos de lo habitual, cerrándose sobre mí mientras el coro resonaba en las paredes de acero. Agarré todo lo que pude encontrar: trapos, cintas adhesivas, cualquier cosa para metérmelo en los oídos. Seguí enrollando la cinta sobre mi cabeza hasta que me sangraron las orejas. Luego, salí de nuevo a la cubierta para ver si había alguien a quien pudiera ayudar. Cerca de la proa del barco, vi a dos marineros interactuando entre sí. Observé cómo Mateo levantó la llave de nuevo, giró su muñeca e hizo que la herramienta de metal bajara una y otra vez hasta que la llave golpeó más la cubierta del hueso. No podía oírlo, pero parecía que Mateo estaba gritando. Me di la vuelta y corrí hacia la popa. Encontré a Simón y Gregorio acurrucados juntos cerca de la entrada de la timonera. También se habían tapado los oídos y compartimos una mirada que no necesitaba palabras. Les señalé la puerta pidiéndoles que la abrieran. Negaron con la cabeza. El capitán se había ido. Me desplomé junto a los dos. La canción estaba atravesando nuestra protección auditiva. Sabíamos que pronto nos romperíamos. Solo estábamos eligiendo pajitas para ver quién sería el primero. Y resulta que sería Simón. Se arrancó la cinta de los oídos, gritando que ya no podía soportarlo, y corrió hacia el borde. Gregorio intentó detenerlo, pero no podía correr tan rápido. Ni siquiera lo intenté. No pude. Vi a Gregorio saltar tras él. En lugar de unirme a ellos, terminé caminando por la cubierta hacia los contenedores de almacenamiento en frío. Había 20 hombres a bordo del Marlín cuando empezamos nuestro viaje. A estas alturas, un buen puñado había saltado, pero los que aún estaban a bordo, los que podían ver, eran poco más que masas de carne que se congelaban rápidamente pegadas al acero frío, aunque trozos de rey estaban pegados a la barandilla, arrojados por la borda como un cubo de alimentación. Mientras pasaba por la puerta abierta a los niveles inferiores, podía oír vagamente la melodía de las niñas resonar a través de mi protección auditiva. Me pregunté si Mateo había bajado ahí con ella.
Terminé atrincherándome en uno de los contenedores de envío. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Días, semanas, el tiempo perdió todo su significado. Todo lo que podía oír era el leve zumbido de su canción, siempre ahí, rogándome que saliera. Y luego, de repente se detuvo. Cuando finalmente me encontraron, estaba desplomado en la esquina del contenedor de envío, encogido como un animal asustado. Los golpes en la puerta de acero eran distantes, amortiguados. Por un momento pensé que era ella, que había vuelto, que la canción volvería a empezar y me arrastraría hacia abajo como lo había hecho con los demás. Pero no era ella. Cuando la puerta crujió al abrirse, parpadeé contra la luz repentina. Las voces se filtraron, voces reales, no las voces rotas de los marineros muertos a los que me había acostumbrado. Un hombre con un impermeable naranja se arrodilló frente a mí, con su mano enguantada sobre mi hombro. «Estás a salvo ahora», dijo con un tono suave, pero vi la forma en que me miraba, la forma en que sus ojos recorrían mi ropa manchada de fluidos. Mi figura demacrada y mi rostro hundido. No estaba seguro de lo que había encontrado. Me sacaron del contenedor y me llevaron a su barco. El aire era gélido, el cielo estaba nublado, el mar era una vasta extensión gris que se extendía hacia el horizonte. Observé cómo el marlín se deslizaba silenciosamente detrás de nosotros. Me dieron mantas, agua y algo caliente para beber. Intenté dormir esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras, Carlos saltando de la cubierta, el cráneo de Juan hundiéndose contra la pared, la mirada vacía de Daniel mientras caminaba hacia el mar. Y ella, siempre ella, esa expresión en blanco, sus ojos oscuros e impasibles.